Continuamos con la llamada ley de Faraday. Hemos visto en otros vídeos cómo una corriente eléctrica rectilínea de longitud infinita genera a su alrededor un campo magnético. En este caso vamos a estudiar cómo un campo magnético puede generar una corriente eléctrica en una espira. Según la ley de Faraday, epsilon es igual a menos la variación del flujo que acabamos de estudiar con respecto al tiempo. ¿Qué es epsilon? Epsilon es la fuerza electromotriz que se induce en una espira cuando el flujo varía en su interior. El flujo hemos visto que es menos D y el flujo es N, siendo N el número de espiras, por B, campo magnético, por S, superficie de la espira, por el coseno que forman el vector campo y el vector superficie. Recordad que no es el campo con la superficie, sino con el vector superficie. Tenemos pues que la ley de Faraday nos tiene esta expresión de aquí. Epsilon, que hemos llamado fuerza electromotriz, viene a ser, si recordáis cursos anteriores cuando estudiabais circuitos, viene a ser la diferencia de potencial. En algunos casos puede coincidir, en otros casos es una magnitud similar. Por tanto, la pensaremos como una diferencia de potencial y por tanto, recordad la ley de Ohm que decía V igual a I por R, la podemos expresar como epsilon igual a I por R. Sabiendo la I y la epsilon tendremos la R o como sea. Vamos a ver tres formas distintas de aplicar la ley de Faraday. Primero, que B sea una magnitud variable, pero S y alfa sean constantes. Por tanto, si N, que es el número de espiras, será siempre constante, S es constante y alfa es constante, tanto la N como la S como alfa pueden salir fuera de la derivada. Y por tanto nos queda menos NS coseno de alfa, que son las tres constantes, y la única variable me quedaría derivada de B con respecto al tiempo. Esta sería la fórmula, la expresión de la ley de Faraday una vez que hemos tenido en cuenta estas condiciones. Vamos a ver un ejercicio para aplicar dicha ley. Me dice el enunciado que tenemos una bobina de 480 espiras cuyo diámetro es de 4 centímetros. Recordad, lo que me interesa es el radio para poder hallar la superficie de las espiras. Por tanto, el radio será de 2 centímetros, que pasado a metros será 0,02. Si esto es la bobina, tenemos las 480 espiras formando parte de esta bobina y me dice que el campo magnético es paralelo al eje de la bobina. Recordad lo que ya hemos explicado del flujo de B y S. El eje de la bobina y el campo magnético son paralelos. Pero recordad que cuando yo tengo una superficie, el vector superficie es un vector perpendicular a la superficie. Y por tanto, el campo magnético será paralelo al vector superficie. De ahí que hayamos puesto que alfa es 0 y por tanto el coseno de 0 es 1, va a desaparecer el coseno.
Nos dice que está esta bobina en el interior de un campo variable 0,2 menos 0,05 t cuadrado teslas. Me pregunta, apartado A, que calcule el flujo. Recordad, el flujo es n por b por s por el coseno de alfa. La n es 480, la b es esto, al ser espiras circulares, la superficie será la de un círculo, pi por radio al cuadrado, y ya hemos dicho que alfa es 0, el coseno de 0 es 1. Por tanto, operando nos da un flujo 0,12 menos 0,03 t cuadrado. Unidades de flujo, ya lo vimos, es el Weber. Me pregunta también la fuerza electromotriz inducida en la espira. La fuerza electromotriz inducida en la espira la vamos a calcular, por ejemplo, con esta fórmula. Menos n por la superficie por la variación de b con respecto al tiempo. No hay más que venir aquí y hacer la derivada de esta expresión teniendo presente que el tiempo es la variable de derivación. La derivada de 0,2 es 0, la derivada de t cuadrado es 2t, que por el menos 0,05 nos da menos 0,1t. Operando tenemos que la epsilon es menos, y menos se van, 0,06t voltios. En el apartado B me pregunta que calcule la intensidad de la corriente cuando t es igual a 5 si la resistencia es de 3 ohmios. Despejando de aquí la I. No tocamos la I, que es la magnitud que queremos despejar. La R pasa al otro miembro dividiendo, y por tanto I es epsilon partido R. ¿Qué vale epsilon cuando t es igual a 5? Sería sustituir aquí la t por 5. 0,06 por 5 y la R que vale 3. Operando esto nos da 0,1 amperios. Esa será la corriente eléctrica que va a circular en el instante t igual a 5 por la bobina del ejercicio.